Familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este humilde canal Católicos a Capela. Hoy vamos a tocar un tema controvertido para los protestantes, pero para nosotros es la prueba de que nuestra iglesia es la verdadera iglesia, la verdadera iglesia. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de la sucesión apostólica. ¿Qué es la sucesión apostólica? Y como siempre comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La sucesión apostólica no es simplemente una herencia de poder administrativo, no, sino la transmisión orgánica de un depósito, el depósito de la fe. En el mundo antiguo, la legitimidad de las escuelas filosóficas o de la tradición dependían de la sucesión. Para la iglesia de los primeros siglos, esta cadena es la garantía de que no se profesa de lo que se profesa hoy. Es exactamente lo que Cristo le confió a los 12 apóstoles. Fíjate si es importante la tradición apostólica. No es una invención medieval, como dicen algunos, sino una realidad fundamentada en la historia, en la Biblia y en el testimonio de quienes vertieron su sangre por ella. Vamos. Fundamentos bíblicos. Vamos a ver si hay fundamentos bíblicos sobre la sucesión de los apóstoles. La sucesión de los apóstoles. ¿Quién sucedió a Pedro? Comenzamos. Fundamentos bíblicos. Y el mandato de Cristo, porque esto es un mandato de Cristo. El punto de partida de la sucesión no es una estructura creada por hombre, por supuesto, sino una elección divina directa. El todopoderoso Dios. Jesús no dejó un libro escrito. Estableció un colegio de apóstoles con una cabeza visible. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18 en adelante, encontramos un momento de la fundación de la Iglesia Católica. La fundación de la Iglesia Católica está en Mateo, capítulo 16, versículo 18 en adelante. Al utilizar el término, Jesús utilizó un término dirigiéndose a Simón, a Pedro. Utilizó un término en arameo que no tiene otras traducciones, que se llama Kefas, que significa piedra. No piedrita, no roca, no roca angular, no. Kefas, piedra. Jesús identifica a Simón en el cimiento de su edificio. Dice así, le entrega las llaves del reino. ¿Qué reino? De los cielos. No es una metáfora abstracta. En la tradición davídica de Isaías capítulo 22, las llaves simbolizan el cargo del visir, el mayordomo, que gobernaba la casa del rey en su ausencia. Fijaros si es importante. Tras la resurrección, esta autoridad se confirma en Juan capítulo 21, donde Jesús, en la orilla del mar de Galilea, le ordena a Pedro, apacienta mis ovejas. Y aquí la jurisdicción universal sobre el rebaño queda sellada. Pero la sucesión comienza a operar inmediatamente después de la ascensión. En el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles vemos a Pedro liderando la elección de Matías para llenar la vacante de Judas, el Iscariote, que eran 12, quedó un vacío. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vemos que Pedro eligió a Matías para llenar la vacante de Judas. Se utiliza explícitamente la palabra en griego koiné, en griego antiguo, episcopen, que significa cargo o obispado.
Por eso los apóstoles eran obispos. Que significa cargo o obispado. La autoridad se transmite mediante un rito físico, que a día de hoy, después de 2000 años, todavía la Iglesia Católica lo hace. Y la Iglesia también de rito ortodoxo. La imposición de manos. Acuérdense que a Pedro, también a Pablo le impusieron las manos y se le cayó esas cosas de los ojos. La imposición de manos, un gesto en las cartas de Timoteo se describe como el medio por el cual se comunica el carisma de Dios. Ojo a esto, el carisma de Dios. Vamos a seguir con el punto 2 o la parte 2, como queráis llamarlo, que son los padres apostólicos, porque yo sí os canso, lo sé, con los padres apostólicos, que creían. Porque nadie va al siglo I y siglo II, lo que creían tanto los sucesores de los apóstoles, como los varones apostólicos, como la gente que defendía la apologética, los primeros apologistas en el siglo I y siglo II. Por eso tenemos que tener todo trancado y sellado, para que no haya duda, para que en tu casa, tu marido, tu mujer, tus hijos, si te preguntan, tú tengas la respuesta. Mira, el loco este de Tenerife me enseñó. Los padres apostólicos y los testigos de la tradición, de la sagrada tradición, evidentemente, cuando los apóstoles mueren, sus discípulos directos, conocidos como los padres apostólicos, documentan la continuidad del cargo. Y escucha esto, el testimonio más antiguo y riguroso fuera de la Biblia es el de San Clemente Romano, Papa de la Iglesia Católica, cuarto Papa de la Iglesia Católica, que aparece en la Biblia también, San Clemente, hacia el año 96 después de Cristo. Clemente es el tercer, o para mí es el cuarto sucesor, porque dice tercer porque no cuentan a Pedro, evidentemente. El tercer sucesor de Pedro en Roma, y escribe a la comunidad de Corinto, que también tenemos un vídeo en este canal. Tenemos un vídeo leyendo la epístola a los Corintios de San Clemente de Roma. La tenemos aquí para si tú quieres saber qué decía esa epístola, que se parece mucho. Es una bronca que el Papa Clemente les mete a la iglesia de Corinto, que ya Pablo también las estaba echándole la bronca. Comenzamos. Para dirimir un conflicto interno, en su carta Clemente afirma con claridad, porque después, con claridad histórica, que los apóstoles, conociendo que habría disputas sobre el título de obispo, establecieron a hombres aprobados y dieron instrucciones para que en su muerte otros hombres probados en la fe le sucedieran en su ministerio. Este documento es la prueba fehaciente de que la sucesión apostólica era el plan prediseñado y no una evolución accidental de la historia. Protestante, está para vosotros. Poco después, el gran San Ignacio de Antioquía, mártir de la Iglesia Católica, mientras es trasladado a Roma para ser comido por la fiera, para su martirio, enfatiza la estructura jerárquica tripartita, es decir, obispos, presbíteros y diáconos. Ignacio es el primero en utilizar el término Iglesia Católica, que significa Iglesia Universal, y sostiene que la unidad de la fe es inseparable de la unión con el obispo, es inseparable. Él dijo que donde está el obispo de Roma, allí está la Iglesia Católica, por si lo queréis entender. Estamos hablando del siglo II, año 129 más o menos. Continuamos. La Iglesia Católica y sostiene que la unidad de la fe es inseparable de la unión con el obispo, quien ocupa el lugar de Cristo en la comunidad local. Continuamos con la parte 3. Otro gigante, San Irineo de Lyon y la defensa de la verdad. Es un gigante San Irineo. En el siglo II, la Iglesia enfrentó su mayor crisis intelectual, el gnosticismo, una herejía terrible que afirmaba poseer una sabiduría secreta, transmitida al margen de la jerarquía. ¿Nos suena hoy?
Para combatir esto, San Ireneo de Lyon escribió su obra monumental contra las herejías, que también las tenemos aquí, señores, que tenemos que saber nuestros orígenes, nuestras raíces, para poder crecer nuestra fe gigantescamente. Ireneo desarrolla el argumento histórico definitivo. La verdad no es secreta, es pública. Y se encuentra en la iglesia fundada por los apóstoles, que haremos otro vídeo de las principales iglesias fundadas por los apóstoles. ¿Quiénes fueron esas iglesias? ¿Quiénes fueron sus sucesores y sus escritos más importantes? Ya hice el guión hoy, porque tengo ganas de sacar muchas cosas, mucha información. El tiempo de grabación es corto, entonces tengo que aprovechar y grabar 2 o 3 vídeos, 4. Para demostrarlo, Ireneo dice que sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias, pero lo que basta con examinar la de la iglesia más grande, antigua y conocida por todos. La iglesia fundada y organizada en Roma. ¿Cuál será esa iglesia? Por 2 gloriosísimos apóstoles, Pedro y Pablo, mártires de la iglesia católica, por favor, mártires. Los mataron en el mismo día, en la misma ciudad, en 2 lugares diferentes. Donde está esa columna egipcia, en el Vaticano, ahí asesinaron a San Pedro, crucificándolo boca abajo. Por eso mucha gente cuando ve al Papa con la cruz boca abajo dice satanismo. Pero bueno, continuamos. Ireneo sostiene que debido a sus orígenes más excelentes es necesario que cualquier, escucha protestante, que estaba para ti, papi, estaba para ti. Escucha lo que dice Ireneo, siglo II. Sostiene que debido a su origen más excelente por la muerte de los 2 apóstoles, es necesario que cualquier otra iglesia esté de acuerdo con la de Roma. En sus escritos nos proporciona la primera lista sucesoria completa de los obispos romanos, mencionando a Lino, a Anacleto, a Clemente de Roma, el romano, Evaristo, y así sucesivamente hasta llegar al papa de su propia época, Eleuterio. Protestantes, está para vosotros. Pruebas irrefutables, bíblicas e históricas. Parte 4. La consolidación de los padres de la iglesia. Vamos a ver qué pensaban. Durante los siglos 3, 4 y 5, siglos primitivos, los grandes teólogos de la cristiandad profundizaron en esta doctrina, es decir, San Cipriano de Cartago, que lo tenemos aquí, en el año 250 escribió sobre un solo Pedro, se edificó la iglesia para manifestar la unidad, aunque valora la autoridad de cada obispo local. Reconocía que la cátedra de Pedro era el punto de referencia para evitar cualquier cisma. Lutero, está para ti, papi. Más tarde, San Jerónimo, Madre Santísima, San Jerónimo de Estridón, el gran erudito que tradujo la Biblia al latín, fue tajante en su correspondencia con el Papa San Dámaso I, Papa español. Ese Papa guapo, hombre. Jerónimo escribió que no seguía a otra guía, sino a Cristo, y por ello estaba en comunión con la cátedra de Pedro en Roma, sabiendo que sobre esta piedra estaba edificada la iglesia. Hablemos de un doctor de la iglesia católica, Madre Santísima, un gigante, San Agustín de Hipona, enfrentándose a los donatistas, otra locura, otra herejía. Utilizaba la lista de los obispos de Roma como un martillo teológico para Agustín, San Agustín, que me da cosa decir Agustín, el hecho de que se pudiera trazar una línea ininterrumpida desde Pedro hasta el obispo actual era la prueba de que se estaba en la verdadera iglesia protestante. Esta para vosotros. Dice San Agustín, San Agustín
doctor de la Iglesia Católica, que la tradición apostólica, es decir, la sucesión apostólica, la sucesión de apóstoles, la utilizaba como un martillo. Y que el hecho de que se pudiera trazar una línea que no se interrumpía nunca, desde Pedro hasta el obispo actual, era la prueba de que se estaba en la verdadera iglesia. Su famosa expresión fue así: Roma ha hablado, el caso está cerrado. Eso se dice en latín a días de hoy: Roma locuta, causa finita. Roma habla, caso está cerrado. Resume la autoridad final, esa palabrita de Roma ha hablado, el caso está cerrado, resume la autoridad final que la sucesión romana representaba en la cristiandad. Vamos por la parte quinta, señores. San León Magno, un papa de la Iglesia Católica, San León Magno, que fue un gigante, que ya lo hemos hablado aquí de él, pero seguiremos, porque estamos hablando sobre el siglo I, siglo II. Estoy tratando de enfatizar a esas personas tan importantes. Todavía no hemos llegado a San León, porque seguiremos siglo por siglo, nombrando a las personas más importantes de sus escritos. Los leeremos para fortalecer nuestra fe. Estamos llegando al siglo V, por eso estamos en el siglo I y II. Yo todavía estoy en el siglo I y II hablando sobre los padres apostólicos, etcétera, etcétera. La figura de San León Magno marca la cúspide de la autoconciencia papal. Este señor fue muy importante y te voy a explicar por qué. León formula la doctrina del Papa como el heredero de los poderes de Pedro. El heredero de los poderes de Pedro. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que haces aquí, queda de arriba. Explica que aunque el hombre que ocupa el cargo sea indigno, la dignidad de Pedro no desaparece durante el término que él esté. Hemos tenido papas horribles, papas mujeriegos, en fin. Pero la dignidad es la cátedra de Pedro. Continuamos. Durante el concilio de Calcedonia, que también haré otro grupo de vídeos hablando de todos los concilios, lo que se ha tratado, quién ha hablado, quién fue el más importante, qué escritos hicieron, etcétera, etcétera. Para qué sirvió, contra qué se combatió. Pasa que hay que ir pasito a pasito. Estamos en el siglo I y II. Durante el concilio de Calcedonia, repito, cuando se leyó la carta del Papa León, porque el Papa no estaba en Calcedonia, el Papa mandaba un emisario con una carta escrita por él. A día de hoy pasa igual. Durante el concilio de Calcedonia, perdón por ser reiterativo, cuando se leyó la carta del Papa León sobre la naturaleza de Cristo, porque se estaba tratando de la naturaleza de Cristo, que si era humana, que si no era humana, que si era un fantasma, que si era no sé qué. Los obispos de todo el mundo, en ese concilio, los obispos de todo el mundo exclamaron que Pedro mismo, el apóstol Pedro, que Pedro mismo había hablado a través de él. Fijaros lo importante. Este rigor histórico se ve refrendado en la era moderna por la arqueología. Las excavaciones realizadas bajo la Basílica de San Pedro confirmaron que el altar mayor está construido exactamente sobre un monumento del siglo II, el cual a su vez marcaba una tumba del siglo I, porque hay muchos católicos que esto no lo saben. La inscripción decía así: Petros eni, es decir, Pedro está aquí. Hallada en los muros rojos del Vaticano, es el nexo físico que une la historia documentada con la fe apostólica. Fijaros si Dios es tan poderoso que llamó a Pedro Kefas, piedra, y bajo el altar del Vaticano está la piedra que puso Jesús para su iglesia. A Pedro. Es una locura. Es una locura. Pedro está aquí, hallada en los muros rojos del Vaticano, es el nexo físico que une la historia documentada con la fe apostólica. Y vamos a concluir
Una cadena que no se rompe, una cadena de las sucesiones de los apóstoles que no se ha roto. La sucesión apostólica no es solo un registro de nombre, ese es el canal a través del cual fluye la autoridad de Jesucristo a lo largo de los siglos. Es una institución de derecho divino que garantiza que la iglesia no sea una confederación de opiniones humanas, sino un cuerpo organizado y visible. Desde la imposición de manos en el Nuevo Testamento, pasando por la lista de San Irineo, hasta el magisterio de los grandes padres, la historia confirma una misma realidad. La iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles y continúa siendo gobernada por sus sucesores, bajo la guía del Espíritu Santo, que son muchas. Este matiz se nos olvida mucho a los católicos, que los papas, por malos que sean, porque no te gusten, porque son feos, son viejos, están guiados por el Espíritu Santo. Esta cadena ininterrumpida es, en última instancia, el cumplimiento de la promesa de Cristo, que le dijo a los apóstoles: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La sucesión de los apóstoles, la sucesión apostólica. Beso grande, espero que les haya gustado. A mí me encanta, pero claro, son muchos datos, son muchas cosas. Tiene que ser muy riguroso todo, no puede ser algo inventado, tiene que ser serio, histórico y riguroso. Y espero que les haya gustado todos los vídeos, una vez a la semana, los viernes, para que tengáis tiempo el sábado y el domingo en verlos tranquilos, en que si algún dato te bailó, lo puedas escuchar el lunes. Compártelo con tu familia, con tus amigos que sean católicos, para que fortalezca la fe. Porque de lo que les dijo, la gran comisión que dijo Cristo a los apóstoles, ir por el mundo evangelizando, nos corresponde a nosotros también, cada uno en su pequeñita parcela. Si tu parcela es compartir, comparte. Eso es que el Espíritu Santo está diciéndote: oye, esta información es buena, compártela. Y nada, mi gente, esto no es pelear con los protestantes, esto es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Se acabó. Él le dijo a Pedro: tú eres Kefas, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia, y a ti, Pedrito, te daré las llaves del reino de los cielos. Y a ti, Pedrito, lo que ates aquí queda atado arriba, y lo que desates aquí queda desatado en el cielo. Y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno son las herejías. Pero yo, que soy el Dios Todopoderoso, rezaré por ti, Pedrito. Rezaré por ti y por todos tus sucesores. Se nos olvida eso. Nada, beso grande, cuídense mucho, que yo los quiero mucho a todos ustedes. Gracias a todos los que se suscriben por aguantar este loquito de aquí, de las Islas Canarias, de Tenerife. Protejan su fe, que no se compra en el mercado, no se puede comprar en ningún lado, ni por eBay, ni por Amazon. Me despido como siempre. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María siempre Virgen! ¡Viva la sucesión apostólica! Y viva la Iglesia Católica, hombre, ya está bien.